Buenos días, los que no he alcanzado a saludar o los que no me han querido saludar. ¿Cómo están? Quería agradecer al Señor por... Algunos sabían que mi mamá se había accidentado y estaba esperando lugar para operarla. Eso ya es bien complicado, esperar mucho tiempo en el hospital público. Y gracias a Dios en la semana, el miércoles ya la operaron, ya está en su casa, el jueves le dieron el alta y está en recuperación. Va a ser largo, pero no hay como estar en la casa, ¿verdad? Recuperándose. Así que gracias por ello. Tenía una fractura múltiple en su tobillo, le pusieron ahí unos metales, tornillos y va a estar un buen tiempito. Oren para que se mantenga quieta porque eso es lo que más le cuesta. Quiere estar ahí tranquila, le gusta hacer todo, atender a todo el mundo, así que estamos orando para que ella pueda estar bien y gracias a Dios por eso. Y también el nietito que estaba enfermo está mejor, ya salió de todo su cuadro complicado, así que gracias a Dios por eso. Nos permite también confiar y descansar en Él en medio de todo lo que vivimos. Y hemos estado aprendiendo eso, ¿cierto? Ahí en el libro de Santiago, espero que estén disfrutando ahí el estudio de la palabra de Dios en el libro de Santiago. ¿Cuántos ya leyeron el libro de Santiago? 4. Muy bien. ¿Sabe cuánto se demora leer el libro de Santiago? 20 minutos. 20 minutos lee los 5 capítulos del libro de Santiago. Así que le animo para que se pare 20 minutos, duerma menos 20 minutos, coma menos, haga menos largo después del almuerzo y pone ahí para leer. Hoy día hay tantas formas de leer Santiago, puede poner ahí en su Biblia, le van leyendo, además usted escucha nada más. Imagínense todas las comodidades que tenemos, así que no hay excusa para eso. Le animo para que lo lea porque a medida que vamos avanzando se va a ir dando cuenta cómo Dios, cierto, va poniendo esas verdades y guardándolas, grabándolas ahí en el corazón. Vamos a hablar hoy día cómo lograr una verdadera transformación. Hoy día vivimos, cierto, en un mundo en el que todo es una información rápida. Todo el mundo quiere que tengamos, cierto, la información más rápida. El Internet nos ha empujado un poco a eso, a poder tener todo lo más cerca posible. La verdad es que nosotros vivimos en un océano de información y todos nosotros vivimos ahí en un peligro constante a través de esto. Mire, nuestra generación ha llegado a acostumbrarse, sobre todo la generación de los más jovencitos, ha llegado a acostumbrarse a un video cortito y mucha información. No puede durar más de un minuto. Nosotros hacemos los reels, no sé si se han dado cuenta, pero dura un minuto. Más de eso la gente ya no le gusta mucho cuando llega un video largo, a ver cuánto dura lo primero que uno ve, cuánto es la barrita abajo, y estamos acostumbrados a eso. En la generación, ¿cierto?, de los videos, lo más rápido, que sean lo más rápido posible. Vivimos en el mundo de los memes, que con una imagen uno dice muchas cosas. Esas son informaciones que van llegando constantemente a nuestra vida. Vivimos en esto, vivimos en ese mundo en el que somos bombardeados por este tipo de mensajes rápidos, este tipo de mensajes breves y donde podemos tener experiencias. Miren lo que podemos tener en este tipo de videos y de mensajes cortos. Podemos tener experiencias emocionales, pero no cambios internos. Como vamos a ver, ¿cierto? Hay una gran diferencia entre información y transformación. Hoy día vamos a hablar de cómo lograr una verdadera transformación. Y el libro de Santiago nos va a decir cómo podemos nosotros lograr una verdadera transformación. Mire ahí en su bosquejo, ahí pueden comenzar a escribir y completar porque tenemos esta información. Hay 3.000 libros publicados por día, o 3.000 libros publicados por día, ¿cierto? Pueden informarlo y animarlo, pueden emocionarlo y hasta engañarlo, pero solo un libro puede transformarlo. Hay un solo libro que puede transformar y es lo que nos va a decir Santiago. Otras fuentes de información pueden entretenerlo, pero solo este libro, la Biblia, puede despertarlo espiritualmente. Y tal vez es lo que necesitamos nosotros hoy día, que la palabra de Dios nos remueva, ¿cierto? Y nos haga decir, hay cosas en las cuales avanzar, hay cosas en las que ya no podemos estar ahí pegados, en lo que
Santiago estaba diciendo, esta es la razón por la que el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, si usted busca ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, estas palabras, la palabra de Dios es inspirada, y no solo es inspirada, sino que le dice que es útil. Y le dice, es útil para algunas cosas. Por ejemplo, le dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Todo eso es la palabra de Dios. Útil para instruir en justicia, dice, a fin de que, y ese es el propósito de la palabra de Dios, el hombre sea perfecto. Eso quiere decir que sea completo, que sea maduro, que una persona pueda avanzar con la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo, le dice a Timoteo ahí en 2 Timoteo 3, capítulo 16 y 17. Y este es el poder transformador de la palabra de Dios. Si usted quiere que su vida sea transformada, nunca va a ser posible lejos de este libro. Nunca va a ser posible leyendo cualquier otro libro y dejando de lado la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante el poder entender esto. Mire, Warren Wiersbe describe esta sección del apóstol Pablo de una forma muy interesante, y cuando él habla dice que la Biblia es útil para enseñar doctrina, no dice lo que está bien. ¿Qué es lo que está bien ahí en la palabra de Dios? Cuando él dice que es útil para redarguir, nos dice lo que no está bien, porque el redarguir, ¿cierto?, es encaminarnos correctamente. Después dice es útil para corregir, eso nos indica cómo hacer las cosas bien. Y termina diciendo es útil para entrenarnos o instruirnos en justicia, nos dice cómo permanecer bien. Todo eso puede hacer la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Todos quienes, cierto, hemos entregado nuestro corazón a Cristo, tenemos esta posibilidad. El apóstol Pablo no solo le dice a Timoteo, ahí en 2 Timoteo 3, 16 y 17 esta verdad. La palabra de Dios te va a decir esto, lo que está bien, cómo mantenerte bien, cómo avanzar, cómo corregir las cosas que no están bien, sino que le dice hay que hacer algo con la palabra de Dios. Si usted va a Timoteo, 1 Timoteo 4, versículo 7, él usa una expresión para decirle a Timoteo lo que debe ser la palabra de Dios en la vida de cada uno y cómo podemos nosotros lograr esa transformación. Y él le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Y esa palabra ejercítate es la palabra, o de dónde viene la palabra nuestra para gimnasio. Gumnos es la palabra en el texto original. Y la palabra gimnasio es la que es traducida ahí. Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿quieres que tu vida sea transformada? Tienes que entrar al gimnasio de la palabra de Dios. Ahí tienes que ejercitarte con la palabra de Dios. Es ahí donde vas a saber cómo fortalecer tu vida espiritualmente. Vas a salir de ese gimnasio y vas a salir ahí fortachón. ¿Ve cuando va usted a los gimnasios y se encuentra con los que vienen saliendo ahí del gimnasio, parecido a mí como grande, ahí los músculos, ¿cierto? Así va a ser espiritualmente, está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Quieres que tu vida sea transformada? Entra al gimnasio de la palabra de Dios. Ejercítate para la piedad. Eso sí, es un ejercicio que debemos hacer. Él habla del trabajo duro, lo que nos presenta una idea bastante diferente del cristiano hoy día. Esa persona, si usted le pregunta a esa persona que sale así todo su cuerpo bien fortalecido, no fue ayer al gimnasio y salió al otro día así. Él está constantemente, está todo el tiempo invirtiendo para poder estar así. Entonces el cristiano tiene que tomar esto y si queremos nosotros tener una vida transformada, tiene que ver con esto. La Biblia no funciona a la rápida, no funciona a las apuradas. No es yo hoy día tengo 5 minutos con el Señor y ya voy a ser el súper espiritual y mi vida cambió completamente. Pablo le decía ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿se acuerdan lo que Pablo le decía? Él le dice que debe ser transformada nuestra vida y dice debe haber un cambio de nuestra mente. Nuestra mente debe ser transformada para que podamos entender, descubrir la voluntad de Dios. Y la palabra que usa Pablo ahí cuando dice transformar nuestra mente está hablando de una metamorfosis, como la mariposa que está en el capullo, la oruga está en ese capullo, ¿cierto? Hasta que se rompe ese capullo y aparece una mariposa que nosotros vemos volar, disfrutamos verla, pero había un proceso. Eso es lo que debe hacer la palabra de Dios en nuestra vida cuando nosotros hablamos de la transformación. Y si queremos nosotros vivir nuestra fe, que es nuestro lema, ¿cierto? En el estudio de Santiago,
y es lo que apasiona a Santiago. Dice, yo quiero enseñarles a cómo vivir su fe. La fe se puede vivir con una vida y podemos llegar a tener una vida transformada a través de la palabra de Dios. Desde un principio, Santiago ha estado tocando algunos temas importantes, como lo hemos visto hasta ahora. Es lo que hemos visto en el capítulo 1. Santiago nos ha desafiado a responder con fe durante las pruebas. Él también nos ha desafiado a responder de forma correcta ante las tentaciones. Y ahora, comenzando en el versículo 19 del capítulo 1, Él nos va a desafiar a responder correctamente ante la verdad divina. Mire, vamos a leer los versículos y vamos a detenernos ahí en algunas enseñanzas para hoy día. Dice el versículo, comienza versículo 19 al 21. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire cómo comienza el versículo 19. Él está diciendo, por esto, mis amados hermanos. Ese por esto está uniendo toda la idea anterior, no está desconectado, no es un tema aparte esto, sino le está diciendo, ¿quieres ser un hombre que sea exitoso en medio de la prueba, que tenga fortaleza para vencer la tentación? Esto es lo que debes considerar, y habla como un pastor habla a la iglesia. Santiago era el pastor de la iglesia, él se quedó, mientras todos los discípulos salieron, él se quedó en Jerusalén y él se hizo cargo de la iglesia, y él está hablando de esta forma. Y él les pasa ahora, ¿cierto?, a un nuevo tema que relaciona al creyente con la palabra de Dios. Y lo va a relacionar de esta forma. Y él le escribe, ¿cierto?, como le está escribiendo todo el libro, como instrucciones. Una instrucción que debe atenderse continuamente. Él no le está diciendo algo que no deben considerar, y aunque es un mandato, ¿cierto?, que está en forma imperativa, Él les habla con amor y le dice, amados hermanos, quiero que entiendan esto, quiero que sepan que esto es lo que va a hacer una transformación en la vida de cada uno de ustedes. Y si nosotros le preguntamos a Santiago y le decimos cómo responder correctamente a la verdad de Dios, ¿qué consejo me da Santiago para que yo pueda responder correctamente a la verdad de Dios? ¿Cómo puedo conseguir esa transformación a través de la palabra de Dios? Y estas son las respuestas que Santiago nos va a dar. Santiago nos va a decir, es imperioso hacer algunas cosas para poder lograr esa transformación. Y miren lo primero que él nos dice, despierta tu apetito por la palabra de Dios. ¿Cuántos no desayunaron hoy día? Si se nota y se está sintiendo hay un ruido que... ¿Sabe lo que muestra el estómago? El apetito que hay. Necesito el alimento. Santiago dice, ¿quieres que tu vida sea transformada? Despierta el apetito por la palabra de Dios. Y así dice el versículo 19. Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre sea pronto para oír. Y Santiago lo que va haciendo es esta exhortación. Esta exhortación que él va dando acá tiene que ver con ser pronto para oír. Está orientada para generar la disposición del cristiano de prestar atención a las Escrituras. Dice Santiago que el creyente debe oír la palabra con ánimo dispuesto para obedecerla. Así es como nosotros ponemos atención y despertamos ese apetito por la palabra de Dios. Mire qué interesante esa palabra pronto que aparece ahí, porque esa palabra pronto que usa Santiago ahí es una palabra que equivale a rápido, a veloz. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Él dice pronto para oír la palabra de Dios. El creyente debe estar pronto para oír y obedecer la palabra. Esto es lo que, cierto, es la consecuencia de lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo ahí en 2 Timoteo 3:16. La palabra de Dios es útil para. Esta persona está atenta, dice, la palabra de Dios me puede ayudar en esto. Entonces, estoy actuando de acuerdo a eso. Y toda la Escritura procede de Dios, es la palabra inspirada por Dios y nos va a ayudar para poder entender esto. Miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 1, 21. Pedro está diciendo y fortaleciendo la idea, ¿cierto?, del apóstol Pablo, que dice que la Escritura es inspirada por Dios. Y Pedro dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos hombres que vemos nosotros y que dejaron esta palabra que estamos estudiando, hablaron por la inspiración del Espíritu Santo. Y Santiago está haciendo eso. Dice, la palabra de Dios nos está empujando a esto. Este es un mandato. Ahora mire, escuchar a veces es difícil, ¿cierto? Porque requiere prestar toda la atención. Y a veces nos pasa a nosotros, y yo lo invito a usted un domingo que se pare aquí, mientras estamos predicando va a ver que no todos están escuchando. Algunos están durmiendo o cabeceando. Se ve de todo de acá. Además está la cámara ahí que está grabando, así que después repasamos nosotros y miren, míralo hermano, no. Pero sabe que uno se da cuenta de eso. Santiago está diciendo, despierta tu apetito por la palabra de Dios. Despiértate, pégate en la calle. Ay, tengo que conocer más de la palabra de Dios para tener una transformación. No voy a dejar que eso que me afecte. Voy a tratar de estar pendiente, y escuchar es difícil. Poner todo el interés en la persona que habla a veces es difícil. Sin embargo, el sabio aumenta el saber en la medida en que es capaz de oír. Esto es de prestar atención al que transmite el mensaje. Y es lo que dice Proverbio. El sabio va a aumentar su saber cuando él pone atención. Cuando él dice, esto es importante para mí, entonces voy a poner atención, voy a tomar notas. Le animo para que además del bosquejo, tome notas de algunas cosas que no están ahí en el bosquejo. Este mandato que Santiago está diciendo fue una introducción muy importante en los días de Santiago. Miren lo que pasaba en ese tiempo, y es muy necesario entender este contexto cultural de ellos para que podamos entender lo que dice ahí, pronto para oír. ¿Saben lo que pasaba en ese tiempo? Cuando el predicador hablaba, nadie tenía la Biblia como ustedes. Algunos la tienen, pero no acá, ¿cierto? La tienen en el teléfono, pero ellos no tenían Biblia, ninguna Biblia. No tenían cómo poder comprobar qué era lo que él estaba diciendo. Solo tenía el que hablaba, tenía porciones del Antiguo Testamento. ¿Y qué hacía esta persona? Hablaba, y el que estaba escuchando hacía todo el esfuerzo para oír todo lo que podía. La mayor cantidad de cosas. Eso es lo que Santiago está diciendo. Estas personas en la iglesia se paraban y hablaban así. Entonces Santiago está diciendo, pronto para oír. Tienes que poner atención, todos tus sentidos tienen que estar enfocados en esto. En la iglesia, ¿cierto? Se ponía alguien con un rollo y leería allí la palabra de Dios, así que si ellos no aprendían a ser buenos oyentes y a despertar su apetito por la palabra de Dios, se iban a perder toda la enseñanza, se obligaban a escuchar todo lo más que podían. Ellos despertaban su apetito por la palabra de Dios, iban a eso, iban a escuchar la palabra de Dios. Ahora mire, y me pregunto esto yo, si nosotros hemos realmente aprendido a oír la palabra de Dios. Le pregunto a usted, ¿usted ha aprendido, ha estado esforzándose por aprender la palabra de Dios? Hoy día voy a ir a la reunión para aprender la palabra de Dios. Aprender no es solamente oír, sino obedecer lo que escuché. Es lo que vamos a hablar más detenido las próximas semanas. Pero mire lo que Job entendió que debía alimentarse de la palabra de Dios en medio de las pruebas. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Job? Todo lo que le pasó a Job. Pero en medio de las pruebas, él aprendió que debía poner atención a la palabra de Dios, porque ahí estaba la respuesta a lo que él estaba viviendo. En Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job está diciendo, era tan importante oír lo que Dios decía que no me importa la comida. Dejo de lado la comida, pero la palabra de Dios la quiero escuchar, voy a separar este tiempo. Él estaba viviendo pruebas, él estaba viviendo situaciones difíciles, y lo que lo sostuvo fue la palabra de Dios. El profeta Jeremías es otro ejemplo de lo importante que es el apetito por la palabra de Dios. Mira ahí en el capítulo 15 de Jeremías, el profeta está perplejo ante la persecución y el sufrimiento que está padeciendo él. Otra vez también él está en complicaciones, y especialmente porque él ha sido fiel al Señor, igual como Job. Pero aún así él encuentra su ánimo y fortaleza en la palabra de Dios. No solo encuentra eso, mire lo que dice Jeremías 15:16. Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí.
fueron halladas tus palabras y yo las comí, y mira el resultado de eso. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, en medio de lo difícil que él estaba viviendo. Pero ¿qué hizo? Despertó el apetito por la palabra de Dios. Tu palabra está ahí, me la voy a devorar porque esto es lo que necesito para mi vida. Es preciso que ante esta exhortación de Santiago, cada uno de nosotros vamos a la palabra de Dios, tomemos la palabra de Dios y podamos decir como decía Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10, decía el profeta, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Y esa debe ser nuestra actitud cuando venimos y nos sentamos, empezó el tiempo de la predicación. Habla porque tu siervo oye. Quiero oír, quiero ser pronto para oír, despertar el apetito por la palabra de Dios. Mira otra cosa que nos dice Santiago. ¿Quién más podemos entender o qué actitud debemos tener nosotros para tener esta transformación en nuestra vida? Determina tu actitud hacia la palabra de Dios. No solo despierta tu apetito por la palabra de Dios, debemos despertar una actitud correcta hacia la palabra de Dios, y Santiago va a utilizar ahí algunas ideas que nos dan claras en cuanto a esto. El pasaje nos muestra dos actitudes que Santiago está demandando hacia la palabra de Dios. Mira, en primer lugar, le dice a los hermanos que debían ser, y usa esta expresión, tardos para hablar. Eso es lo que está diciendo ahí el texto, ¿cierto? Dice, tardos para hablar. Y como complemento a la disposición que debemos tener nosotros para oír, está la virtud de ser lentos para hablar. El adjetivo lento, tardo, se usa en sentido inverso al que marca diligencia para oír. Es decir, enfatiza la disposición de guardar silencio. No solo ellos tenían que obligarse a escuchar, sino tenían que obligarse también a guardar silencio. ¿Por qué? Y Santiago dice esto. Mire, esto tenía que ver porque las iglesias ahí no tenían la palabra de Dios, algunos tenían algunos pasajes o conocían algunos pasajes, y esto es lo que pasaba en la iglesia. Estaba el predicador hablando y se paraba uno por ahí y decía, yo quiero leer el Salmo 23. Y la gente escuchaba el Salmo. Se paraba otro por allá y decía, yo quiero leer Apocalipsis porque habla de tal cosa. En realidad Apocalipsis no, porque no tenían el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces se paraba el rey, proverbio, lo que sea, cada uno, y empezaba. ¿Y sabe lo que producía eso? Un desorden en la iglesia. Al final el mensaje no era absolutamente nada. Entonces Santiago dice, cuando alguien esté hablando la palabra de Dios, tú tienes que poner atención, presto para oír, pronto a oír, pero tienes que ser tardo para hablar. No digas nada, escucha, recibe todo. Después pueden hacer preguntas, tal vez ellos hacían después preguntas y se acercaban como sucede, y está bien hacer eso. Pero dice, necesitas guardar silencio para escuchar correctamente. Es posible, cierto, que a veces nosotros no hagamos eso en la iglesia, no se pare nadie, pero sabe que a veces hay actitudes en nuestro corazón que nos hacen hablar, no, pero yo pienso que está diciendo esto, no, yo creo que es así, o yo pienso que puede ser de tal forma. Me pasó en un campamento con un adolescente. Yo terminé de hablar y se acerca, yo mostré una imagen y me dice, usted mostró una imagen así bien agrandadito el chiquitito. Bien agrandado, me dice, usted mostró una imagen y ¿qué quiere decir con eso? Él ya tenía la respuesta. Yo le dije, esto es, está bien. Y se va. ¿Sabe que ese chico no escuchó nada del mensaje? Absolutamente nada. Eso es lo que Santiago está diciendo. No hable, escuche. Este es el tiempo para escuchar la palabra de Dios, para tomarla, guardarla en nuestro corazón y para que podamos nosotros entender. Miren lo que está y por qué es tan importante entender esto, porque Santiago está hablando de la actitud correcta. Necesitamos nosotros de tener esa actitud correcta. Una de las marcas de la inmadurez espiritual es la inhabilidad de refrenarse al hablar, cuando en realidad tendríamos que estar escuchando. Siempre la lengua, ¿cierto? Y hablaron, y vamos a hablar de la lengua. Más adelante, ahí capítulo 3,
nos va a meter en problemas. Siempre va a ser así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender, como dice Santiago, tardos para hablar. Y el contexto aquí está hablando, nos dice que la madurez espiritual se demuestra cuando en vez de hablar y debatir con la palabra de Dios, porque a veces nos pasa eso que queremos nosotros debatir con lo que Dios está diciendo y pensamos que nosotros tenemos razón y Dios no tiene razón. Santiago está diciendo sean tardos para hablar. Escuchamos en silencio y esa debe ser nuestra actitud para luego obedecer. Mire la segunda actitud que muestra el versículo. Dice que deben ser tardos para airarse. Nadie se enoja acá, ¿cierto? Ninguno está ahí, se molesta con nada, entonces no es para nosotros. Miren lo que dice Santiago. Dice, y fíjese la progresión que él va diciendo. Él va avanzando y va diciendo, se da cuenta de la progresión cuando uno escucha bien, cuando uno no escucha bien, uno continúa debatiendo. ¿Le ha pasado eso? ¿Ha estado en conversaciones con personas que usted le dice, quiero que escuche, solamente escucha y empieza a hablar encima y no entiende nada? Eso es lo que está diciendo. Tardo para airarse. No pelee, no esté discutiendo. Dice, y finalmente, ¿qué pasa con esta persona? Explota con enojo y detiene así el proceso de madurez. Por el contrario, debemos tener nosotros los oídos abiertos, la boca cerrada y dejarnos enseñar. El contexto que está hablando ahí nos indica que este es un enojo con Dios a causa de lo que su palabra demanda de nosotros. Esta persona, Santiago estaba diciendo, tú no estás enojándote con el predicador, estás enojándote con Dios, estás molesto porque fíjese de dónde venían, estaban en prueba, estaban en tentaciones y Santiago le dice, esto es lo que tienen que hacer. Entonces podían saltar de rabia o de ira y eso es lo que está corrigiendo Santiago. El problema comenzó con que no estábamos escuchando, esa es la raíz del problema. No escucho bien. Dios nunca nos va a dar instrucciones, nos va a dar indicaciones que van en contra o en perjuicio nuestro. ¿Sabe cuándo vienen los problemas? Cuando no escuchamos toda la instrucción. Le pasó hoy día, voy a poner a Jesús como ejemplo. Jesús tiene muy buena voluntad, siempre viene a ayudar. En la mañana le dije, tiene tan buena voluntad que mire lo que es. Le dije, necesito ir a buscar una tela ahí arriba. Y antes que terminara de decirle dónde estaba, ya estaba ahí en la puerta. Y yo le digo, ¿y dónde vas a buscar eso? Ah, ¿verdad? Tienes que decirme, me dice. ¿Saben lo que él está y lo que representa eso? Es lo que debemos hacer nosotros. Escucho y después actúo. Las actitudes, Santiago está diciendo esto. ¿Quieres tener una vida transformada completamente? Tienes que aprender a escuchar a Dios. Tienes que aprender a esperar todo lo que Él te diga y tienes que aprender también a ser tardo para airarse. Miren lo que lo podemos nosotros resumir así. El problema comenzó que no estábamos escuchando. Luego entendemos mal o no nos gusta lo que escuchamos y comenzamos a debatir. Santiago nos llama la atención y dice así en Santiago 1:20, ¿qué estás pensando? Miren lo que dice Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no son compatibles nunca. Yo puedo reclamar a Dios todo, pero Dios sabe qué está haciendo. Y Santiago está diciendo, necesitamos nosotros ser tardos para eso. Uno puede comprender estas palabras cuando pensamos de la siguiente manera, el enojarse con Dios no produce una vida justa, sino que interfiere el proceso de madurez. Por eso Santiago está diciendo, estas son las actitudes correctas. Cuando nosotros nos enojamos con Dios, a causa de las pruebas y de las turbulencias en nuestra vida, ya estamos yendo en una dirección opuesta a la que deberíamos ir. ¿Qué va a producir eso en nosotros? No produce madurez. Estamos tratando de salir, de escapar. Job se mantuvo firme, Jeremías, cierto, se mantuvo y ¿qué hizo? Tomó la palabra de Dios. Esta progresión que va en la dirección equivocada es esa que se rehúsa a escuchar. Yo no quiero escuchar, no estoy escuchando lo que Dios está diciendo. Y mire con quién estamos discutiendo finalmente. Con el tutor que Dios nos dejó, con la palabra de Dios. Pues estamos reclamando lo que Él nos está demandando hacer. Y mire una tercera cosa que nos dice Santiago. Santiago nos dice también, ¿qué hacer para poder lograr esa verdadera transformación? Decide apreciar la palabra de Dios.
La palabra de Dios debe ser un libro, el único libro que debemos apreciar más que cualquier cosa. Le pregunto, ¿aprecia usted la palabra de Dios? Usted me dice, sí, la aprecio. Hay personas que se le queda la Biblia acá durante 2 semanas. Yo me pregunto, ¿aprecia la palabra de Dios esa persona? O a lo mejor tiene más en su casa. Tiene tantas que se le quedan 2 o 3 a veces aquí. ¿Aprecia la palabra de Dios? ¿Cómo podemos nosotros saber si apreciamos la palabra de Dios? Mire lo que dice Santiago, el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire lo que está diciendo ahí Santiago. Dice, tú quieres saber si aprecias la palabra de Dios. Esto es lo que va a suceder en tu vida cuando aprecias la palabra de Dios. Primero vas a desechar las acciones de pecado en tu vida. Si yo aprecio la palabra de Dios, voy a desechar todas las acciones que me llevan a pecar en mi vida. Y si yo aprecio la palabra de Dios, eso no va a poder ser posible. Por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Mire esto, ¿sabe por qué algunas personas no pueden aprender de la palabra de Dios? Porque sus vidas están tan trastornadas con el mundo que sencillamente no pueden oír la palabra de Dios. No pueden oír la palabra de Dios y la palabra que Santiago usa es la palabra inmundicia. Esa palabra inmundicia es muy gráfica porque lo que está hablando ahí el texto en el original es el cerumen que tenemos en los oídos. Está tan lleno mi oído de cerumen como nunca me lo lavé y no puedo escuchar. Esa es la palabra que usa Santiago ahí, la inmundicia. Me va a tapar los oídos a lo que Dios me quiere decir. Y Santiago está diciendo esto, Santiago está diciendo a sus lectores que se limpien de todo lo que cierre los oídos a la verdadera palabra de Dios. Cuando se acumula cera en los oídos, puede dejarle a una persona sorda. Puede perder el equilibrio una persona por los oídos tapados. Por eso existe el lavado de oídos. Es complicado cuando el oído está con una afección así. Ahora Santiago está diciendo, esa es la idea que él está usando, y los pecados pueden hacer que una persona sea insensible completamente a la voz de Dios. Por eso si usted dice, yo aprecio la palabra de Dios, entonces si apreciamos la palabra de Dios, desechamos las acciones de pecado en nuestra vida. Cualquier acción de pecado que traiga algo que no me deje oír la palabra de Dios tiene que ser eliminada de mi vida. Mira la palabra que usa después, una idea que da también. Tenemos la frase abundancia de malicia, que esto encierra la idea de un jardín que está lleno de maleza. A Sonia le gusta el jardín. ¿Qué hace la maleza en el jardín? Se ve hermosa, ¿cierto? No sirve para nada. Lo único que hace es afectar las plantas. El jardín se estropea con la maleza. Y esa es la idea que está dando Santiago. Dice, la abundancia de malicia. Usa esas 2 expresiones para decirnos que nosotros debemos decidir sacar estas cosas de nuestro corazón, desechar estas acciones. Esta es la idea que da la palabra que Santiago usa aquí para malicia. Es una palabra que denota maldad moral y corrupción. Y este tipo de corrupción puede que nunca se exprese de manera externa, pero sí puede residir en el corazón. Al igual que muchos pecados ocultos que solo Dios y nosotros sabemos. Abundancia de malicia. Una persona que aprecia la palabra de Dios va a sacar esas cosas de su vida, no las va a poner ahí no las va a permitir que crezcan ahí en su corazón. Estuvimos la mañana hablando sobre lo engañoso que es el corazón ahí en la clase. Y el corazón es engañoso y él nos va a hacer creer cosas que no son. ¿Cómo aprecio la palabra de Dios? Desechando las acciones del pecado en mi vida. Pero mire también cómo puedo apreciar la palabra de Dios en mi vida, es decidir abrir mi corazón a la palabra de Dios. Cuando yo decido abrir mi corazón a la palabra de Dios completamente, es lo que Santiago está diciendo. Él continúa diciendo, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra implantada, esa palabra ya está en nuestro corazón, es la semilla que Dios plantó en nuestro corazón. ¿Sabe lo que yo debo hacer?
abrir mi corazón para que esa semilla pueda germinar, pueda crecer, pueda ser un árbol grande, un árbol muy fructífero. ¿Cómo hace uno para recibir algo que ya está implantado dentro mío? Por eso le dice Santiago, recibid con mansedumbre, pero la semilla ya está implantada, la semilla ya se plantó, la palabra de verdad está enterrada en el suelo de mi corazón cuando yo conocí a Cristo como mi Salvador. Miren lo que significa esto, es darle la bienvenida, nutrirla, regarla, cuidarla. Es lo que se hace con una planta. Usted tiene una planta linda, ¿y qué hace con esa planta? ¿La deja ahí que no reciba nada? Necesita. Algunas personas le hablan a las plantas. Sonia, ¿le habla a las plantas? Sí. Conversan con las plantas y algunas personas dicen que eso es algo beneficioso para la planta. Nutrirla, dice, regarla, cuidarla. Santiago escribe que esta palabra puede rescatar o salvar su alma. Y Santiago no está hablando acerca de la salvación aquí, no está hablando de ser rescatado para ir al cielo, sino de ser rescatado en la vida. Va a ser transformada nuestra vida cuando abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios. Nuestra vida va a ser completamente diferente. ¿Quiere evitarse una vida llena de miseria, de culpa, de angustia y las consecuencias de su rebelión y desobediencia? Esto es lo que debemos hacer. Abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Dele la bienvenida al tutor, a la palabra de Dios. Póngale la alfombra de bienvenida, la alfombra roja para decir, quiero que hagas lo que tengas que hacer en mi vida. Eso es lo que Santiago está diciéndonos y nos está enseñando. Esa es la transformación que nosotros necesitamos oír. Mire, la persona que tiene esta actitud de recibir la palabra de Dios en su corazón dice lo siguiente. Esta persona tiene esa actitud de recibir la palabra de Dios. Quiere que la palabra de Dios sea apreciada por su corazón. Esto es lo que va a hacer esta persona. Mire lo que hace. Necesito saber más, necesito escuchar más, necesito hablar menos y oír más. Dice, Señor, aquí estoy dispuesto, estoy receptivo, me arrepiento, estoy listo para lo que tengas que decir por medio de tu palabra. Estoy listo para crecer. Una persona que abre su corazón a la palabra de Dios es una persona que tiene esta actitud. Que su oído, ¿cierto?, es más grande que su cabeza. Del Señor, ¿cuántos oídos nos dio? 2 y una boca. Para escuchar más y hablar menos. Necesitamos nosotros oír más la palabra de Dios y estamos listos nosotros para que el Espíritu Santo de Dios entre en mis oídos para escuchar la palabra de Dios. ¿Estamos preparados? ¿Estamos con ese corazón dispuesto? ¿Venimos con un corazón así, dispuesto? A veces me ha tocado estar con personas que están sentados ahí como ustedes y están así, ¿a qué hora termina? No tienen un corazón dispuesto a la palabra de Dios. Dios está queriendo obrar en nuestra vida a través de la palabra de Dios. Mira, hay un escritor y dice que la única vez en que la gente lee algo por todo lo que vale es cuando están enamorados. Y así es como leen una carta de amor. ¿Cuántos le ha llegado alguna carta de amor? ¿Cuántas veces la ha leído? La está gastada, ya no. Miren lo que dice este escritor. Este escritor dice que los enamorados leen cada palabra de 3 maneras diferentes. Leen entre líneas y leen los márgenes. Y la carta entera en términos de las partes y leen cada parte en términos de la carta entera. Son sensibles al contexto y a la ambigüedad. Mire cómo leen las personas ahí que están enamoradas. Estos enamorados, dice, leen insinuaciones e implicaciones, perciben el color de las palabras, el orden de las frases y el peso de cada oración. Hacen incluso que la puntuación cuente. No se saltan ni una coma ni un punto. Esto es lo que quiso decirme. Luego, tarde o temprano, lee la carta con todo detenimiento y profundidad, como si no la hubiese leído, y la vuelve a leer, y la leen de nuevo, y la leen otra vez, para ver, ¿sabe qué quiere ver? Si hay algo más todavía ahí. Le pregunto, ¿así lee usted la Biblia? ¿Sabe lo que es la Biblia?
Es la carta de amor de Dios para nosotros. Esa es su carta de amor para nosotros. Ahí encontramos todo el amor verdadero que Dios nos quiso mostrar, nos mostró y quiso que supiéramos. Y a veces la Biblia está bien guardadita. No la cuido mucho, dice. La guardo ahí, la tengo abierta en el Salmo 91, está con lumbago la pobrecita ahí, siempre abierta ahí en el Salmo 91, cuando debe estar como en nuestro corazón. Así debemos leer la palabra de Dios. La Biblia es esa carta de amor directamente de Dios para cada uno de nosotros. Y mire, ¿qué podemos aprender para poder llevarnos este ejemplo que nos da Santiago para que pueda ser? Se fue la imagen, no sé si va allá. ¿Cómo dejar que este libro lea la Biblia? El único libro que puede transformar nuestra vida, sea eficaz en cumplir con este propósito, este libro lo puede hacer. Es como el ejemplo, y quiero que tomemos el ejemplo de los tesalonicenses. Mire lo que dice primera a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. El apóstol Pablo, ahí en Hechos capítulo 17, comenzó la iglesia de Tesalónica. Y Hechos capítulo 17 nos muestra que el apóstol Pablo llegó, predicó como siempre predicaba la palabra de Dios, y él llega a este lugar, gana a las personas para Cristo y comenzó la iglesia en Tesalónica. Es la iglesia que él le escribe en primera, segunda a los tesalonicenses. Y Pablo estuvo solo 3 meses en esa iglesia, y en esos 3 meses él les pudo enseñar verdades profundas. Pero ¿sabe cuál es la clave? Es la actitud que tenían las personas hacia la palabra de Dios, y él lo deja registrado en este versículo 13 del capítulo 2, donde dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Miren lo que hace el apóstol Pablo. Él reconoce en estas personas, si hay algo que hizo una transformación en la vida de ustedes, es la palabra de Dios, su actitud hacia la palabra de Dios. Usted ve el capítulo 1 de Tesalonicenses y va a ver que el apóstol Pablo resalta que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Ya no fueron las mismas personas. ¿Por qué? Por lo que la palabra de Dios hizo en sus vidas. Miren lo que pasó con ellos. La palabra de Dios en la vida de ellos fue así. Ellos se apropiaron de la palabra de Dios. El versículo 13 dice: cuando recibisteis, esa palabra es aceptar de otro o tomar consigo. Hago mía la palabra de Dios. Se apropiaron de la palabra de Dios. Pero también dice, apreciaron la palabra de Dios y la recibiste, y dice, dar la bienvenida, que es la palabra que estábamos viendo, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y miren lo que hicieron. Se apropiaron de la palabra, apreciaron la palabra, pero esta es la clave en la vida cristiana, en la transformación de cada uno de nosotros, es asimilar la palabra de Dios. Miren lo que significa asimilar. Asimilar en el diccionario lo define así: hacer propio un hecho, una experiencia, una situación o conocimientos o alguna idea. Y escuche bien esto: comprendiéndolos de modo que se incorporen a la forma de pensar o de actuar. Que se incorporen a mi vida. Eso es lo que ellos hicieron. La palabra de Dios me está diciendo qué debo dejar, lo dejo. La palabra de Dios me dice qué debo incorporar a mi vida, lo incorporo. La palabra de Dios me dice qué personas tengo que sacar de mi vida, las saco de mi vida. La palabra de Dios me está diciendo que hay hábitos que están haciendo mal a mi vida y no me dejan apreciar la palabra de Dios, no sigo con esos hábitos. Eso es lo que está diciendo ahí el texto. Pablo le está diciendo a ellos, y es la misma idea que está dando Santiago. Mire, Warren Wiersbe comenta esto y lo hace más simple para que podamos entender. Dice, si apreciamos la palabra, y eso tiene que ver con el corazón, nos apropiamos de la palabra, la ponemos en nuestra mente y asimilamos la palabra, afecta nuestra voluntad, miren lo que va a pasar. Entonces todo nuestro ser será controlado por la palabra de Dios, y Dios nos dará la victoria. ¿En qué? Cuando vienen pruebas, cuando vienen tentaciones, cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida,
Dios nos tiene controlados con su palabra y no va a haber ninguna otra reacción a eso más que lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que Santiago está diciendo. ¿Quieres transformar tu vida? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Por qué no ha transformado Dios tu vida? Pregúntate qué lugar tiene la palabra de Dios en tu corazón. Y Santiago aquí quiere que cuando nosotros nos encontremos en medio de dificultades, ¿sabe lo que quiere? Que aprendamos, que escuchemos la palabra de Dios. Que Él es nuestro tutor, que busquemos allí las palabras de agradecimiento, de alabanza, de consuelo. Están ahí para nosotros. Eso es lo que Santiago está diciendo. En tiempos de confusión, que busquemos dirección y sabiduría. Que cuando somos tentados busquemos el estándar divino de pureza y justicia. Y eso nos dará el poder para resistir la tentación. La palabra de Dios pasa a ser la vía de escape de las tentaciones, pasa a ser nuestro mejor amigo, no solo por lo que nos enseña, sino por lo que nos da una comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Eso hace la palabra de Dios. Ahora mire, la pregunta que nos debemos hacer nosotros es esta. ¿Es relevante este libro? No es esa pregunta la que nosotros nos debemos hacer, porque sabemos lo relevante que es este libro. Nadie puede discutir eso. La pregunta correcta es, ¿podemos crecer sin él? ¿O podemos ser transformados sin él? De ninguna manera. No piense que con cualquier otro libro va a ser transformada su vida. Si para usted no es importante la palabra de Dios, le digo lo que va a pasar. Yo no veo el futuro, por si acaso. No soy profeta, pero digo lo que la palabra de Dios hace en la vida de una persona. Si usted no considera la palabra de Dios, si usted no está pronto para oír la palabra de Dios, si usted no es tardo para escuchar, tardo para airarse, usted va a seguir siendo la misma persona que es hoy día. No va a lograr avanzar, no va a lograr ser más. Va a ser la misma persona que es hoy día. Y tal vez está conforme con como es hoy día. Pero le digo que la Biblia quiere hacer de usted una mejor persona. La Biblia quiere hacer de usted una persona que sea distinta a cualquier persona en el mundo. Para eso Dios nos dejó la palabra. La Biblia quiere hacer que usted en medio de las pruebas brille más que cualquier persona. Y que la gente diga, ¿cómo puede estar viviendo así? Es porque la palabra de Dios está en mi vida. La Biblia quiere hacer que usted sea feliz venciendo cada tentación que se viene a su vida. ¿Cómo es posible? Con la palabra de Dios. Quiero contarle una historia de una transformación por medio de la palabra de Dios. Y podemos pensar en personas que son muy conocidas. Grandes hombres de Dios, que Dios hizo una transformación en su vida por medio de la palabra. Pero le quiero hablar de una persona igual que usted y yo. Esta es la historia de un esposo que cuenta el testimonio de su esposa. Su esposa, antes de cuando él cuenta esto, él no sabía que su esposa tenía una enfermedad terminal. Y él cuenta el testimonio de su esposa y a los meses, 2 meses después, descubren que tenía una enfermedad terminal. Finalmente su esposa falleció. Pero miren lo que él dice de ella. Dice, mi esposa es una mujer llena de cualidades que describen lo maravillosa que es. Sin embargo, hay una cualidad que se destaca ampliamente sobre todas sus demás preciosas cualidades. Ella camina en intimidad con Dios. Y no me refiero, dice él, a algo celestial o algo santurrón de lo cual presumir. A lo que me refiero es que ella simplemente obedece a Dios. Escucha lo que Él le dice y lo hace. Eso no quiere decir que no tenga luchas espirituales, pero cuando las tiene, no se queja de las circunstancias ni se pone de mal humor. Ella le pide a Dios que consuele su corazón y espera su respuesta. Ella es la razón de que mi vida empezara a cambiar unos años atrás. Mucho de mi nuevo enfoque en Dios vino como resultado de ver el ejemplo piadoso y constante de mi esposa. Hay una razón, dice, para que mi esposa sea quien es.
Hace años asistió a un campamento de jóvenes en la iglesia donde fue desafiada a leer la Biblia todos los días por un año. Y mi esposa tomó ese compromiso muy en serio delante de Dios. En las 2 décadas que hemos estado casados, nunca la he visto un solo día sin pasar su momento a solas con Dios. No digo estas cosas para poner a mi esposa en un pedestal. Ella no es perfecta, ni mi punto es que dedicar todos los días finalmente unos minutos para encontrarse con Dios a través de su palabra y la oración, la ha hecho una mujer piadosa. Y su vida me ganó a mí. Si ella hubiese sido manipuladora o hubiese ridiculizado mi crecimiento espiritual, solamente hubiese logrado apartarme de querer crecer en Cristo. En vez de eso, ella vivió una vida de fe y devoción a Cristo. Y eso me hizo anhelar lo que ella tenía. La palabra de Dios ha sido una medicina para reducir mi enojo, preocupación e impaciencia. Ha actuado como un mapa ayudando a nuestra familia a tomar decisiones o desenvolvernos en aquellos planes en los cuales no hemos buscado consejo o hemos sido mal aconsejados. Ha provisto luz para revelar las trampas que a veces se esconden en la sombra. La palabra de Dios ha llegado a ser para nosotros algo simplemente imprescindible. Le doy gracias a Dios por un joven orador que incentivó a unos jóvenes acampantes a leer sus Biblias. Doy gracias a Dios por una jovencita que hizo ese compromiso y lo mantuvo. Doy gracias a Dios por su palabra y la forma en que ha utilizado nuestros encuentros diarios para acercarme más a Él. Después de esto, vino la noticia de que estaba enferma y falleció. Y este es el testimonio de esta familia. Puede ser su familia, puede ser su vida, que dejó que la palabra de Dios transformara su hogar. Cuando nos hagamos prontos para oír y tardos para hablar delante de la palabra de Dios, ¿sabe lo que tendremos? Una iglesia llena de testimonios como este. Tendremos una iglesia llena de testimonios de lo que la palabra de Dios ha hecho en la vida de cada familia, de cada persona. Cuando nosotros tengamos esto, debemos pensar lo beneficioso que puede ser. Ahora le pregunto, ¿dónde debe comenzar todo? ¿Dónde debe comenzar todo? ¿Saben dónde? En mi compromiso hoy día, aquí, ahora, de apropiarme de la palabra de Dios, de asimilar la palabra de Dios a mi vida, de acoger la palabra de Dios, decir esto es para mí y quiero que Dios transforme mi vida. ¿Cómo lograr una verdadera transformación? Aquí tiene el manual completo, no cambia. Va a servirle hoy, va a servir mañana, va a servirle el próximo año, le va a servir a sus hijos, le va a servir a sus nietos. Que Dios nos ayude para que estas verdades puedan quedar en nuestro corazón. Y le animo para que hoy día usted haga un compromiso y dígale: Señor, necesito ser transformado por tu palabra. Necesito que ella cambie completamente mi vida. Invito a orar y luego terminamos cantando. Me gustaría que hiciera usted ahí una oración sincera en su corazón. Dígale al Señor, si es su deseo, dígale: Señor, transforma mi vida a través del único libro que la puede transformar. La he descuidado, no la he considerado, me ha dicho lo que tengo que dejar y yo sigo haciendo lo que sé que no tengo que hacer. Me anima para comprometerme y estoy resistiéndome. Dígale al Señor: quiero que mi vida sea transformada por este libro maravilloso. Y gracias, Señor, por tu palabra que nos anima, que nos ayuda para vivir como tú quieres. Oro por la iglesia, Señor, por cada corazón, por mi propia vida, para que tu palabra nunca deje de ser
el libro que pueda transformar nuestra vida y que nos vaya haciendo cada día más parecidos a ti. Queremos que ella obre en nuestro corazón desde adentro hacia afuera, que lo que las personas vean en nuestra vida sea el obrar tuyo en nuestro interior, por la palabra que tú implantaste en nuestro corazón. Que esa semilla pueda florecer, pueda germinar y pueda dar el fruto deseado. En Cristo Jesús. Amén.